Hola, muy buenas tardes. Pues ya estamos a viernes 30 de enero. Sí, 30 de enero. Se acabó el mes. Estamos en el programa 5 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Hombre, educar para transformar. Estamos grabando el programa del día sábado 1 de febrero porque pues no solamente en Panamá, sino en toda la región centroamericana y de paso en toda la América Latina estamos en multiplicidad de tareas, ¿eh? Todas y todos desde nuestras distintas organizaciones sociales, eh, pues frente al embate de, bueno, una nueva arremetida de el imperialismo estadounidense a nuestros territorios, a nuestras soberanías, a nuestras autonomías como territorios y pueblos de América Latina en este siglo XXI. Entonces hoy nos toca porque vamos a hacer una serie de conversas, lo hemos hecho desde el programa 2 de este año y lo haremos probablemente todo el mes de febrero con la región, en primer término, centroamericana, México y Centroamérica, y luego iremos a el resto de los territorios de la América Latina. Ya los invito a partir de este momento, la próxima semana estaremos conversando con compañeros y compañeras de México, que vamos a hablar el caso de la agresión de Estados Unidos a México. Y hoy tenemos dos compañeros, la compañera Ana Silvia Monzón, que es, pero amiguísima de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo en todo y para todo. Ana Silvia, una vez más, estás acá porque nos ocupa no solamente desde la visión, desde el pensamiento feminista de la mujer en este siglo XXI, esta geopolítica que no termina de comprender los derechos que tenemos mujeres y hombres a nuestras autodeterminación y el derecho que tenemos a defender lo alcanzado. Entonces, Ana Silvia, sí, se necesita el enfoque de cualesquiera temas de la vida social, política y cultural de nuestro país, de nuestra visión de mujeres. Así que bienvenida, hermana, ¿cómo estás? Saludos. Hola, gracias, Rebeca, qué gusto y también qué bueno encontrarnos aquí contigo. Ya te has encontrado en otras ocasiones acá con nuestro amigo, nuestro hermano Virgilio Álvarez Aragón, también de Guatemala. Hoy vamos a hablar caso Guatemala, pero por supuesto en el contexto de la región centroamericana y muy duramente, bueno, lo que está aconteciendo con el canal de Panamá y cómo lo vemos desde Guatemala. Saludos, Virgilio, bienvenido una vez más a Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Esperamos aclarar ideas o confundir un poco más, que al final de cuentas es lo que nos pasa, ¿no? ¿Verdad que sí? Miren, aquí tengo esta niña Edith por aquí. Bienvenidos, miren, vamos a conversar rápidamente porque hoy es jueves por la tarde. Mañana viernes estará llegando por acá en primer territorio centroamericano que ha definido el gobierno de derecha de Donald Trump, enviar pues al jefe de la diplomacia estadounidense, el señor Marco Rubio. Y por supuesto que sabemos cuáles serán los mensajes que traerá a Panamá y que de paso creo que va a ir a otros países de Centroamérica y República Dominicana en esta primera embestida de la diplomacia de Donald Trump. Y parto contigo, Ana Silvia, para Guatemala, no solamente frente al tema migratorio, que parece que por allí ha partido toda la arremetida de la llegada de este gobierno de extrema derecha a los Estados Unidos, una situación que le plantea para el fenómeno migratorio centroamericano, porque vamos a hablar de nuestra región, lo que ello implica para Guatemala, Ana Silvia. Gracias, Rebeca. Bueno, yo creo que no solamente es la cuestión migratoria, digo, es la más grave en este momento por la magnitud, pero también ya vemos signos, ¿verdad? De este sometimiento, ¿verdad? Al que tienen, pues ya anunciado este gobierno de Estados Unidos que acaba de asumir.
con varias cuestiones que se vienen dando desde hace algunas semanas. Por ejemplo, el hecho de que el presidente de nuestro país recibiera a Edmundo González, ¿verdad? Que aquí en Estados Unidos pues plantea que es el presidente legítimo de Venezuela en una situación que ya pareciera que como está fuera de contexto. Entonces ya eso va mostrando que hay poco espacio em, para que el Estado de Guatemala y en este caso el organismo ejecutivo se pueda mover, ni siquiera tener un discurso, si lo comparamos con el caso de la presidenta de Honduras. Y ya desde el viernes pasado se dejó venir, ¿verdad? La oleada de deportaciones, que no significa que no ha habido antes. Esto es de hecho, un reportaje hoy de Prensa Libre en nuestro país, muy completo, plantea cómo en el caso de Guatemala es el país a donde más vuelos de deportados ha habido en el año 2024, más de 500 vuelos. Y también ahí mismo se menciona que hay 1.400.000 algo mil de órdenes de deportación inmediata. De ese universo, 253.000 corresponden a Guatemala y 262.000 a México. Si comparamos el tamaño de México con el tamaño de Guatemala, solo ahí, ¿verdad? Es un impacto muy fuerte. Lamentablemente, ¿verdad? También hay que decirlo, las autoridades en nuestro país tienen una escasa respuesta, ¿verdad? Porque esto que se está viniendo, pues es una crisis que puede ser una crisis humanitaria de recibir a tantas personas en tan poco tiempo, dónde ubicarlas, dónde darles como lo más básico, y luego también pensar en su reinserción. Entonces, la problemática migratoria se agudiza con esta situación. Recordemos que Guatemala nunca ha tenido un TPS, como sí lo tiene El Salvador todavía, lo ha tenido Honduras, pero ahorita en esta terapia de shock que se está aplicando desde el gobierno de Estados Unidos, hay una serie de medidas que tienen el objetivo, ¿verdad? De causar temor, de causar, no sé, ¿verdad? Es como paralizar, ¿verdad? Es una cuestión bastante perversa. La comunidad migrante en Estados Unidos, de latinoamericanos, latinoamericanas, está recibiendo ese impacto y hay muchísimos casos, eh, digamos que son extremos con relación a otros momentos en los que ha habido deportaciones. Por ejemplo, que ahora esta nueva directiva ya le quita el carácter de santuario a las iglesias, hospitales y escuelas, y que ya, digamos, en algunos estados y ciudades están eh, las autoridades migratorias estadounidenses entrando a las escuelas, atraer a niños y niñas, y eso causa pues un temor grande y un shock emocional muy fuerte. Entonces creo que estamos en un momento muy difícil y que viene a complicar aún más los niveles de gobernabilidad en nuestro país, en Guatemala, ¿verdad? Ya llevamos más de un año, bueno, desde el 2023 realmente, de una inestabilidad política, eh, con todo lo que ha sucedido y bueno, de eso podríamos hablar muchísimo, pero el hecho bueno, sí tener una posibilidad decente, digamos, de que el Ejecutivo está teniendo un alto costo, ¿verdad? Porque los niveles de gobernabilidad, repito, son muy estrechos. Y a esto ahora se suma esta situación que pues va y está causando ya una crisis. Así eh, es. Mira, como tú lo dices,
no es solo el tema migratorio. En realidad, para Centroamérica, la redefinición como una región que tiene realmente posibilidades de consolidar nuevos modelos de producción, nuevos esquemas de participación, digamos, político, regional. Bueno, tenemos un sistema que no termina de cuajar, el SICA, eh, hombre, por situaciones justamente de intervencionismo, concretamente de los Estados Unidos, desde que se creó ese escenario. Estas situaciones y esta crisis, dicen por allí que a veces las crisis permiten eh, generar oportunidades. Y parto por allí para preguntarte, Virgilio también es sociólogo, estamos aquí entre colegas, sociólogo guatemalteco, has estado también en varias ocasiones en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Mira, Virgilio, eh, una visión desde las ciencias sociales para entender la crisis a la que nos está abocando la llegada de Donald Trump y la derecha, la extrema derecha de los Estados Unidos en un momento en que justamente los Estados Unidos sufren, como nunca en su historia, una crisis estructural de tal envergadura que en lo económico, en lo político, en lo social, que nos vendría afectando ya hace un tiempo, pero ahora con las políticas que piensa implementar el presidente Trump, las repercusiones que va a tener para la estabilidad regional, la estabilidad de Centroamérica, de Guatemala concretamente, y que bueno, nos agarra con gobiernos, lo digo por el caso de Panamá, con gobiernos que no tienen claro cuál es el proyecto de Estado-nación que nos corresponde en este segundo cuarto del siglo XXI y la verdad tenemos que decirlo autocríticamente, nos ha agarrado también a los distintos grupos sociales de nuestros países, Centroamérica, sin una redefinición de nuestro proyecto nacional como pueblo. Entonces, Virgilio, un momento difícil, ¿eh? Difícil para Guatemala y para Panamá, toda la región centroamericana. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo tratamos de entender, de hilvanar desde la ciencia social en este momento de la crisis estructural de los Estados Unidos y la afectación a la región? Gracias. Mira, yo creo que el país que menos cambios va a padecer es Guatemala. ¿Por qué? Porque ya tronó. Guatemala ya está en manos de una dictadura. No es posible en el corto plazo articular alianzas. Eh, Siempre se dice, o algunos sectores dicen, no, pero es que ya es hora. Sí, ya es hora, pero no se arranca. Entonces, en Guatemala no va a pasar mayor cosa. Lo que dice Ana Silvia es cierto, hay una crisis, la humanitaria a nivel individual, a nivel de comunidades se va a sentir, pero eso a los capitalinos no les va a preocupar, a las clases medias tampoco. Eh, puede afectar un poco el consumo, pero yo tengo la certeza, desde hace años he estado siguiendo el tema de las remesas, yo tengo la certeza que las remesas no van a parar, porque los que están deteniendo son los que cobran menos, los que todavía le deben al coyote, los que todavía están eh, amarrados a las posibilidades y aún no son la fuerza de las remesas. Trump está haciendo esto, y hago esta parte, para adentro, para su país. Es decir, la manera en que deportó Obama fue tremenda, pero lo hizo con cara bonita, sonriendo. Ay, fíjense qué pobrecitos, pero se los van. Este manda, está. Es la única diferencia. Este es un matón, un vulgar, pero está haciendo lo mismo, solo que muy hábilmente lo está haciendo a la entrada. Lo que nuestro presidente debería haber hecho con la jefa del Ministerio Público.
En la entrada hay que empezar a hacer que truenen los chicharrones. Y sus chicharrones están tronando adentro, porque lo que pasó con Petro va a seguir pasando por varios lados. En Panamá es complejo. Entonces, no me quiero meter en el tema panameño, no lo he estudiado, pero en el caso guatemalteco hay realmente una poca, va a afectar poco, porque ya el país está en una situación de inanición. Entonces, ¿qué le queda a la Cancillería? Si Rubio les dice pónganse de lado, se van a poner de lado, si les dice vístense de verde, se van a vestir de verde, etcétera. ¿Eh? El drama humano ya existe. Esta gente va a regresar, todos los deportados, el 80% de los deportados, al día siguiente que estén en su casa lo van a estar volviendo a intentar. Porque en eso se les va la vida. Ellos ya no tienen otra esperanza más que entrar a Estados Unidos para ver si resuelven sus problemas. Y Guatemala va a poner un gran galerón para recibir a los que están deportando. Nunca lo ha puesto. Y cada año llegan más. Y la gente se va a su casa a llorar. Cuento un caso simple, simple, simple. Yo tengo unos sobrinos hace algunos años en el oriente de Jalapa y mi sobrina de tercer grado mandó a su hijo porque dijo, ya, vete a los Estados Unidos y lo mandó. El chico se fue, entró, estuvo 2 semanas, no le gustó y se regresó. Y cuando regresó, la madre lo ve y está lavando ropa y se muere del corazón. Sí, habían pagado, habían gastado, etcétera. El muchacho se regresa porque aquel no era su país, no era su zona. El que se va jugándosela mucho. Y esto es lo que Trump quiere golpear. Trump quiere demostrar que ellos son los dueños del mundo. Ese fascismo sí va a cambiar la cara de la región. El neofascista Bukele se quedará varios periodos. Tristemente, en Ecuador va a volver a ganar este estúpido Novoa, ¿eh? Y tendremos otra ultraderecha. En Guatemala va a ganar un narco, cualquiera de los 20 que se lance de candidato. ¿Eh? Entonces, a Guatemala no le afecta en lo estructural, pero sí afecta a Centroamérica. ¿Por qué? Porque hay un proyecto nacionalista que empieza a consolidarse, que es el hondureño. Y a ese sí le van a pegar. ¿No? Trump convivió con el narco de Orlando. Convivió sin mayor problema. Era su narco. ¿No? Acabó su periodo y lo metieron preso. Entonces, en lugar de Xiomara va a llegar otro narco. ¿No? Trump convive con Ortega. ¿No? Porque al final al cabo Ortega no le hace ni llega ni huele, pues no tiene nada para dar, y entonces a los mismos nicaragüenses que Ortega ya sacó, empieza a sacarlos Trump. Entonces el hecho del trumpismo es un hecho histórico. Yo diría dos cosas. Uno, estamos en una nueva época. Hay una crisis del capitalismo, ellos lo saben, y lo que van a salvar, ahí sí, como dicen los dichos, ellos van a salvar sus muebles. Se van a salvar los ricos, a los demás que se los lleve la chingada. Y nuestros países están entre esos. No somos importantes estratégicamente, no estamos para nada aportando, entonces sigamos pobres. El elemento importante, y con esto termino, es China. Honduras está jugando muy bien sus cartas, pero esas no las puede jugar Panamá, por ejemplo. Esas no las puede jugar Guatemala simplemente porque algunos estúpidos todavía creen que estando unidos a Taiwán, Estados Unidos los va a bendecir. ¿No? Hasta la ultraderecha, hasta los neoliberales guatemaltecos están diciendo, hay que abrirse a China. Hay que hacer negocios con China. ¿Por qué? Porque esa es una manera doble de decirle a Estados Unidos, bueno, si tú nos friegas, bueno, pues vienen los chinos. Y los chinos son otras condiciones, obviamente. Ahora, la otra cuestión es Guatemala, lo que tú decías, es que no tiene un proyecto de nación.
Las izquierdas están diezmadas, acabadas. Las derechas no existen como derechas políticas y democráticas. No hay un movimiento social político. Y lo que hay es una narcopolítica. Entonces, el país no va a salir, va a seguir hundiéndose. Y cada vez más que alguien levante la voz, lo van a meter preso o se va a ir al exilio. Alguien me decía ayer, alguien que acaba de renunciar al gobierno, de que la única opción que le va a quedar a los del alto nivel del gobierno de Guatemala cuando termine su periodo es o el exilio o la cárcel. No, aunque no hayan cometido ningún delito, porque no es cometer, es porque eres opositor, porque los estás Claro. criticando, porque al final de cuentas en Guatemala ya la cleptocracia es total y absoluta. Entonces, que Trump esté, que Trump no esté, a nosotros realmente ya no nos afecta, porque ya llegamos al fondo del pozo. Llegamos al fondo del pozo y para allá iba. ¿No? Mira, tú acabas de plantear elementos para esta siguiente, hombre, reflexión que nos estamos haciendo en la tarde de hoy. ¿Hasta dónde la clase política, por un lado, de Guatemala y Panamá, y de paso de toda la región centroamericana, en esta ecuación, eh, más bien forma parte del desastre que quizás nos plantea hoy un panorama sombrío como el que tú nos acabas de describir, porque justamente toda esa, eso casi medio, ese casi medio siglo de corrupción que ha sufrido nuestra región centroamericana de la clase política, de la clase empresarial y también habría que decirlo, de sectores del movimiento social, sindical, etcétera. eh, Ahora, en una situación como esta, nos plantea realmente una situación difícil de cómo contrarrestar un ataque del imperialismo como no lo veíamos en mucho tiempo. Y paso a consultarte, Ana Silvia, si desde espacios naturales que deberían hoy como erigirse en la vanguardia de la ruta, como lo son las universidades, concretamente las universidades estatales, caso Guatemala y Panamá, estarían en las condiciones nuestras universidades de cumplir esa tarea. Imagínense por dónde andamos. Andamos muy mal, eh, porque digamos que en el caso de Guatemala, lo que no hizo la represión, o no terminó de hacer la represión en los más fuerte en los años 80, incluso en los 90, lo hizo la corrupción. Nuestra universidad estatal está en una crisis, yo no sé si tocar fondo, yo creo que hay que buscarse otra expresión, ¿verdad? Porque pareciera que son como los tantos infiernos de Dante, porque no, como que no logramos eh, tocar ese fondo, pero definitivamente, como sabemos, acá tenemos un usurpador, digamos, a Vox Populi, narco. Entonces, es un dolor, ¿no? Y seguramente Virgilio coincidirá conmigo, porque ya no sabe, yo ya no sé ni cómo calificar esta situación. Además de lo indignante, de todo lo que ha sucedido en los últimos 6 años y sobre todo del 2022 para acá, ya no tenemos, digamos, ninguna posibilidad en la universidad pública, porque está totalmente coludida con todo el pacto de corruptos. Es también una crisis a nivel latinoamericano y casi que del mundo, ¿verdad? Las universidades ya dejaron de tener el papel que tuvieron en la primera mitad del siglo XX, primera, por ahí, en 60, 70 todavía. El neoliberalismo las está borrando, ¿verdad? Como centros de pensamiento crítico, eh, si quieren, pues con una derecha ilustrada, ya eso ya no existe, ¿verdad? Eso ya no existe.
En términos laborales tampoco, ya el tener un trabajo ya no pasa por las universidades. Entonces, yo creo que no tenemos esa posibilidad. Y coincido también, ¿verdad? Y eso se dice, eh, tenemos unas izquierdas totalmente fragmentadas, dispersas, sin proyecto, sin proyecto. En este momento, en Guatemala, bueno, ganó Semillas, llegó Arévalo, pero ya perdimos casi 2 años, ¿verdad? Porque desde el día uno se tendría que haber pensado en la continuidad de ese proyecto. Pero como no era un proyecto, sino que fue como una serie de alineación de planetas, digamos, por la cual se llegó a este medio respiro, porque yo sí debo como decir, ¿verdad? Viviendo acá, que sí siento un respiro ahorita. No sé cuánto va a durar, pero por lo menos del año pasado para acá dejamos de sentir esa aprehensión que ya nos traía con el agua al cuello los distintos gobiernos hasta Yamatei. Creo que esa libertad de expresión, por lo menos relativa que tenemos, tendría que servirnos para sentarnos a discutir seriamente, pero no se ve dónde están esos liderazgos, porque cada quien está defendiendo pues su interés. Y creo que coincido con lo que han venido planteando tanto Vigilio como tú. No hay una clase política, no hay un grupo de pensamiento, no está, no están. Y en el caso de Guatemala, con ese liderazgo que alcanzaron los pueblos indígenas, también, ¿verdad? Se diluyó, en este momento no lo estamos viendo, pero realmente para donde miremos, nuestras posibilidades son escasas. Creo, y además nuestra cercanía con Estados Unidos, estas élites carnarias que tenemos acá, totalmente subordinadas, ¿verdad? Y que respiran al son de, ha sido así. Entonces me parece que sí tenemos una enorme para el pensamiento crítico o para esa vanguardia, como le llamas tú, que no logramos hacer esta articulación, esa confluencia. Pero bueno, nuestro papel es por lo menos tratar, ¿verdad? De plantearlo en la mesa y ojalá los equivoquemos. Pero, pero sí, estamos como que en un laberinto sin salida. Duele decirlo, porque tantas muertes, tantas vidas que ha costado todo hasta donde estamos. Pero bueno, la historia así se va construyendo. Creo que siempre es bueno valorar todas las acciones que intentan mantener la dignidad, que intentan no rendirse. Eso creo que siempre lo tenemos que valorar y que sostener hasta donde se pueda. Uy, sí, Sí, mira, ahí yo, Virgilio, debo pasar por ti porque tenemos que ver de dónde nos agarramos, aun cuando sin duda coincido contigo que estamos en el fondo, ¿eh? No sé si habrá más fondo, como dice Ana Silvia. Entendemos desde Panamá la situación de la universidad estatal en Guatemala. No necesariamente es el caso. En Panamá tenemos esa situación en tres de las cinco universidades, no sé si cuatro, pero por lo menos muy claramente en tres universidades estatales en Panamá y que aquí lo puedo decir con toda confianza y propiedad porque están los indicios allí. Por un lado está la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí con casos tremendos, terribles de corrupción. Pues, también está la Universidad Especializada de las Américas, la UDELAS, y también está, por otro lado, con casos terribles de corrupción, la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Son tres de las cinco universidades estatales en situaciones, vaya, muy similares a la universidad en Guatemala.
La Universidad de Panamá, hombre, no es que está dochada de virtudes, ojo, ni la tecnología, la Universidad Tecnológica de Panamá. Sin embargo, y no es porque yo esté allí, la Universidad de Panamá, siempre ha habido resistencia de aquellos y aquellas, sobre todo, que entendemos que tiene que seguir existiendo ese farol para la vanguardia del nacionalismo y el criticismo en Panamá. Y hoy ya estamos haciendo muchas movilizaciones, bueno, desde hace 2 semanas y mañana tendremos una gran movilización, todos los estamentos de la Universidad de Panamá con la presencia de, incluyendo la rectoría de la universidad. Hoy fueron a llevar una comunicación alto y claro a la embajada de los Estados Unidos del rechazo rotundo, no solamente a la llegada de este señor acá, sino a todas las pretensiones que el nuevo gobierno estadounidense pretende con nuestro canal y con la soberanía de Panamá. Entonces, este espacio que todos los que escuchan lo saben, pertenece al nodo de Claxo del grupo de trabajo Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías decoloniales alterglobales, al cual pertenezco y que es desde el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Pues yo presido este nodo y Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo forma parte de esa intención que desde mi grupo de trabajo planteamos y desde Claxo planteamos de la necesidad de que la universidad, la academia, promueva espacios de comunicación y de conexión a través de la extensión universitaria con la sociedad. Entonces, eso es un poco lo que hacemos aquí en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Entonces, desde la Universidad de Panamá, y concretamente del Instituto de Estudios Nacionales, alto y claro hemos rechazado no solamente las declaraciones que dio Donald Trump antes de llegar a la toma de posesión, o sea, en el mes de diciembre, sino durante todo este mes de enero. Este espacio, el Instituto de Estudios Nacionales ha publicado distintos comunicados y hoy la Universidad de Panamá y luego de la decisión del Consejo Académico de nuestra universidad hace 2 semanas de plantear una serie de acciones que se han definido en el día de hoy para la defensa de la soberanía de nuestro país. Entonces, antes de pasar al siguiente aspecto, que sin duda alguna tiene que ser la parte final, China, lo que representa China para Guatemala, para Panamá y para la región centroamericana en esta lucha geopolítica, en donde estas dos superpotencias en un mundo que ya no lo entienden los Estados Unidos, ya dejó de ser unipolar y tiene que ser multipolar, con espacios el BRICS y más allá de los BRICS. Quiero saber tu impresión porque a mí me interesa en función de este espacio, como lo acaba de plantear Ana Silvia, qué posibilidades tiene Guatemala que desde la intelectualidad, ya no será desde la universidad, pero sí desde otros espacios intelectuales pudiesen generar esa confluencia para el accionar en Guatemala, Virgilio, frente a lo que les viene. A ver, la pregunta es complicada. Primero, no estoy en el país, entonces hablo desde afuera. En términos de la universidad, yo creo, y lo he venido diciendo desde hace más o menos 10 años, la Universidad de Guatemala es inútil e irreformable. Y lo repito, inútil e irreformable. ¿Qué quiere decir esto? Ya no sirve para nada. Es una universidad de licenciados. Lo que da son diplomas y diplomas cada vez más degradados porque simplemente la profesión docente ya no es la profesión académica. La profesión docente está precarizada. ¿Eh? Es decir, en la facultad en la que yo me formé, Humanidades, llaman a elección y son, creo que, 500 titulares. Todos son titulares, pero son titulares de 2 horas. O sea que el decano vende, a cambio de un voto, vende 1 hora, da 1 hora.
o 2 horas, o media hora. Entonces hay una precarización que ya no permite crear gremio, mucho menos crear profesión, ¿no? Entonces, ya, San Carlos, olvidémosla, olvidémosla, ¿no? Pero Es y desde decir, el movimiento sindical, ahora, vamos por ahí, vamos por partes, dice el descuartizador. Movimiento sindical no hay. No hay un movimiento sindical. No hay organizaciones. Mira, es que la destrucción de la sociedad guatemalteca viene aún antes del Estado terrorista, que eufemísticamente se habla del conflicto armado, pero fue un Estado el que le creó terror a la sociedad, un Estado genocida. Entonces, aún antes, con la llegada, con la caída de la Revolución de Octubre, en el país se creó una anomia política y una destrucción institucional. Claro, en el momento del Estado terrorista había todo un movimiento social, un conjunto de organizaciones sociales y políticas que permitían enfrentar esa situación. Entonces, lo que muy claramente dijo Ana Silvia en pocas palabras es lo que no destruyó el Estado terrorista, lo destruyó la corrupción. Y no lo destruyó solamente en la universidad, lo destruyó en el movimiento social, o enegizó todo. Los acuerdos de paz se han convertido en los recuerdos de paz, que ya ni paz es, ¿ah? Porque ahora es otra guerra. Entonces, en Guatemala, realmente cada día que pasa, perdemos la oportunidad de empezar. Y cuando nos proponemos empezar, resulta que no empezamos. Acá, cuando llega Bernardo Arévalo a la presidencia, una nueva primavera. No, Bernardo Arévalo nunca le prometió al país ninguna primavera. Él fue honesto. Él iba nada más a detener la peña, a crear gobernabilidad. Pero los distintos sectores sociales, en lugar de unirnos y construir lo que también ya Ana Silvia planteó, que viene después, nos quedamos pidiéndole a Bernardo Arévalo que haga lo que nosotros no estamos haciendo. Su partido nunca fue un movimiento social, nunca fue un movimiento político, a pesar de que se llama Movimiento Semilla. Sus originales creadores, Edelberto Torres Rivas, eh, Fuentes Knight, etc., imaginaban un movimiento, pero no son un movimiento. Son un grupo de patojos, de muchachos, de jóvenes, ¿no?, que ahora son diputados y están luchando pues, por mantener sus acciones, sus privilegios, su posición de diputados. ¿Están pensando en construir el futuro? No. No voy a dar el nombre, pero hay una diputada de esta organización que este es su tercer partido. Ella seguro va a ser candidata a diputada por otro partido en la próxima elección. ¿Ah? Es una chica muy buena gente, etcétera, etcétera, pero ella es profesional de la diputación. Pero trabajo de base, trabajo en la sociedad, no tienen. Entonces, si no vamos a la sociedad, es imposible. Pero eso nos pasa en todos los espacios. Y en ese momento de construir, de articular, empiezan a salir los intereses de distintos sectores. Entonces, todos los días perdemos el comenzar. Yo soy un pesimista, pero me parece que hay una esperanza. Hay que comenzar. Posiblemente, Dios no lo quiera, pero si metiesen preso al presidente Bernardo Arévalo, la sociedad se movilizaría. Pero si no lo meten preso, él nunca va a llamar a la sociedad a movilizarse. ¿No? Le tiene miedo a la sociedad, le tiene miedo a la movilización, porque él no es político, ¿no? Él no es un organizador social. Y todos los que están con él parece que es eso. Entonces tenemos que volver a organizarnos. Entonces, esperanza, luz al final del túnel, siempre hay. Ahora, yo creo que seremos los últimos. Y es la culpa de nuestra élite. Y con esto quiero terminar porque lo quería plantear. La élite guatemalteca destruyó Centroamérica. La persecución a Morazán para imponerse como la élite destruyó una unidad que va a ser cada vez más difícil de darse.
pero también se destruyó a sí misma, porque al construir lo que fue Rafael Carrera, lo que fue la dictadura, imagínense los que nos van a escuchar, nombrar en el siglo XIX a un presidente vitalicio. Fuimos el único país de América Latina que recién creado como república nombró un presidente vitalicio, hasta que se murió, y murió con honras y con pompa, y si no se muere, todavía estaría ahí. Esa es nuestra élite política. Entonces, cambiar esa mentalidad es una disputa ideológica profunda que Sí, no pero estamos Virgilio, ganando. yo pienso, vaya, y no es que irse a los extremos, pero yo creo que la llegada de Donald Trump para Centroamérica, y por supuesto que para el resto del mundo, pero quedémonos en nuestro tema de hoy, para Centroamérica puede resultar ser todo un tsunami Para Guatemala y, no, para Guatemala no. Para ¿no? Guatemala, Trump, no, es que Trump no afecta en nada. Trump, a ver, Trump no va a cambiar los términos de intercambio. Trump no va a cambiar las formas de dominación. La crisis política y social que tenemos ya existe y no hay actores que la estén cuestionando. El presidente Arevalo va a tener que hacer como los equilibristas de Cirque du Soleil, de mantenerse en una línea, de ponerse para poder terminar su periodo. Y cuando termine su periodo, diga, bendito sea Dios, me voy al Parlamento Centroamericano. Y se acabó. Se acabó. A la guarida. Es decir, Trump no es problema para la estabilidad guatemalteca. ¿Ah? Aunque la señora del Ministerio Público haya querido ir a la toma de posición, a besarle la mano, llevarle un rosario y toda la cosa. No, a Trump, a ver, Trump no sabe dónde queda Guatemala. ¿No? Trump es analfabeta, Trump es estúpido. Lo que es un magnífico comerciante y por eso piensa asociar. Es un chantajista, ¿ah? Es un estafador, ¿ah? Y está estafando a sus electores, ¿ah? Pero nos está dañando a todos. Eso sí, a Guatemala se va a complicar porque el mundo se va a complicar. El Pero mundo pues se va a complicar. en concreto, yo creo que los países de Centroamérica que van a tener que enfrentar el imperialismo de manera desbordada son Panamá y Honduras. ¿No? Y En Honduras, Centroamérica claro que esos sí. son los clavos. ¿No? Yo Y Panamá porque es fundamental para su dominio, porque él tiene que prohibirle a China que use el canal. Ese es el punto. No quitárselo a los panameños, prohibirle a China que pase por ahí, porque si China sigue pasando por ahí, pues, el Sí, sí, mercado se le destruye. ¿No? así ¿No? es. Perdón, pero Seguirá dejándolos atrás. Pero Ana Silvia, vamos para quisiera, China, que no podemos cerrar el programa sin ir al meollo del asunto. Bien, ya sabemos el diagnóstico de Guatemala, muy similar al panameño. Sin embargo, creo que no, hay... no, 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 para nada, para nada, para nada, para No, usted nada, sí, sí, para sí. nada, La verdad para que, nada. la verdad que no Panamá, sé si debo sentirme bien con no, es con que toda la Panamá sí descripción de tiene, a ver, Guatemala. perdona, Panamá pero tiene, Panamá sí tiene un conflicto. Panamá sí tiene un enfrentamiento y entonces sí tiene las posibilidades de movilizar a la sociedad. Totalmente, totalmente. Y además, la identidad del canal, la identidad del pueblo panameño con el canal es fundamental. Guatemala, ¿qué va a defender? Si le nada, quitan Y esquipulas, tenemos la verdad, tal vez. todavía tenemos Pero de algunas ahí, fuerzas vivas que sí pueden en este momento crítico salir a orientar y dar las luces de por dónde. No sé, hombre, usted me han dado un gran consuelo en el programa de hoy, ¿eh? que así es. Yo quisiera también reiterar esto porque yo creo que ya muchas gracias también por esa esperanza, pero realmente hay que matizarla mucho, Ana. Yo al contrario de Virgilio soy optimista, pero optimista relativa también, ¿verdad? Porque viviendo donde vivimos y teniendo la historia que tenemos, no tenemos de otra. Yo como reitero, Ana, lo de que siempre debemos valorar cualquier acto de resiliencia, resistencia, eso es fundamental y siempre hay. Pero de que eso
tenga una salida articulada. En el caso de Guatemala, definitivamente no. Y si nos vamos a Centroamérica, tampoco. Incluso Honduras ahorita, este año tiene elecciones ya dentro de poquitos meses y no la tiene No la nada fácil. tiene, claro. Entonces, yo creo se va a quedar Panamá defendiendo sacando la cara por Centroamérica, porque luego tenemos a una Costa Rica que está, ya dejó de ser excepción, ya bienvenido a Centroamérica y realmente con esa clase política que se ha ido instalando, que aún tiene personas, partidos que le hacen la crítica, la contra, pero es muy débil. Muy débil, así es. Ya vimos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en una sociedad como la costarricense las personas hayan votado por un misógino eh, y bueno, acusado Fundamentalista, además. de acoso sexual y con todo, y que hizo un pacto con el fundamentalismo claramente? Ujú. Pero eso es la sociedad costarricense ahora. Nicaragua, pues es como nuestro triángulo de Bermudas. No sabemos bien y lo que sabemos no pinta nada bien. Y en el caso de El Salvador, igual, ¿verdad? Está, Está complicado, sí. ya La sabemos. región está complicada. Lo que decíamos al inicio, que creo que lo mencionó Virgilio, Guatemala nunca tuvo la intención y si cuando tuvo alguna oportunidad de abrirse al mercado con China, no lo hizo. Y ahora menos lo va a poder Ahora hacer. menos lo va a poder hacer. Para nada, ¿verdad? Entonces, El Salvador por lo menos le construyó una biblioteca. Pero en el caso de Guatemala, como son tan cerrados vuelvo a repetir, estas élites, entonces No, ni siquiera usted del disculpe que se lo todo diga, absolutamente gobierno entregado al y pro total, yanqui. total. Esa es la hegemonía. Que haya algunos grupos de movimientos, o esto que sucedió en el 2023 que fue extraordinario, que es un hito, pero hasta ahí se quedó. Pero porque no siguió, por eso que dice Virgilio atinadamente, ¿verdad? No tenemos a esa líder que convoque, que Ahora, esté hablando, que hubiera aprovechado ese momento eh, de masas, digamos, de movilización de masas, que es lo más cercano que hemos tenido en la historia reciente. Se perdió, se perdió totalmente. Ya pasó más de un año y todo el mundo está, cada quien en su columpio, como diría aquel señor aquí en nuestro de derecha. pero Ana, ¿Verdad? esa pizca de positivismo que tienes, vaya, ¿qué posibilidades existen que desde el movimiento social guatemalteco hagan la presión al gobierno de Arévalo para decirle, señor, despierte? Ya, ya, Hay que construir movimiento social. En no eso hay, es lo que estamos. no hay. Es lo que tenemos que hacer. Las voces son muy dispersas, muy marginales, muy marginales. Entonces no hay por dónde. Yo realmente, ahí sí me declaro pesimista. Siempre hay que tener la esperanza es lo Hay último. algo, hay algo, hay algo muy importante, perdón que interrumpa, pero el movimiento indígena, los pueblos indígenas, Por ejemplo, eh, pero ellos llevan sus propios tiempos, su propia lógica. Propia Ellos, es a ellos a los que se debe que haya tomado posesión el presidente. Y se replegaron. Además, no es lo mismo Totonicapán que Sololá, que están tan cerca, ¿no? Entonces, eso es la esperanza, pero eso va a ir muy lento y va a tener que ser de golpe a golpe. Los pueblos originarios cobraron presencia y posibilidades políticas en el periodo del Estado terrorista. ujú. Esto es lo que ahora, eso lleva su tiempo. Ahí sí que nos podemos desesperar, patalear. Los clasemedieros somos fantásticos en eso, ¿verdad? Sí, Porque sí, ya sí, sí. mañana, ¿ah? Mañana. Pero no, las condiciones históricas son otras y no dan tendremos que para construirlas. ¿Ah? ¿Ah? Y las clases medias están totalmente alienadas o totalmente asustadas. Y el pues, campesinado y el sector pobre, pues está yéndose para Estados Unidos. Unos aprenderán ahora que no es el cielo y otros hasta votaron por Trump.
así es. Entonces, ir aprendiendo, ir reconstruyendo. La esperanza está, lo que pasa es que yo ya con mis 70 años estoy seguro que no lo voy a ver. Esa Mm. es mi visión. ¿Mm? Pero que hay esperanza y hay posibilidades y además no hay que desmayar, eso también. Yo en eso sí estoy convencido. Es decir, algo tenemos que ir haciendo cada quien, especialmente diciendo, miren, si seguimos así de separados, no, no se puede. Pues yo por eso pues, muchas veces me callo en la crítica a Arevalo, porque bueno, pobre muchacho, ¿ah? Le tocó Tocó y hay que nacer hacer en que la por lo menos llegue al final. además, digamos, para el pensamiento crítico en Guatemala, tener, digamos, a la par la experiencia de México. Pero claro, México es otra cosa, otra Sí, historia. La, otra cons- historia. una construcción que tiene años de años de años con unos liderazgos que los más visibles, pues son los del presidente López Obrador y ahora de la presidenta. Pero eso no surgió de la nada. Esos fueron años de formación, toda la vida del señor López Obrador entregada a eso. Pero eso no lo tenemos aquí. Pero ¿y Sea, las juventudes, Ana Silvia? ¿Cómo ves a las juventudes? mira, yo digamos, creo que como decía el presidente Allende, ¿verdad? De que ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica. Pero yo creo que tenemos unas juventudes entre la alienación, el acomodamiento y la confusión, ¿verdad? No, tampoco vemos. Hay confusión. Digo yo, sí hay, digamos, no, no, tampoco podemos decir no existe, existe, Ujú, por eso, con todo y sus bemoles, ahí está el movimiento Semilla, ahí estuvieron las movilizaciones del 2015, las movilizaciones de ahorita que fueron lideradas por las autoridades indígenas, pero que convocó a muchísimos otros sectores. Están ahí esos brotes, pero no se logra como tener ese esa planteamiento, articulación, claro. no se logra, ¿verdad? No, cada quien está con sus intereses muy particulares y además bombardeados por una confusión conceptual, lo hemos hablado contigo en otros momentos, que impide que se piense con claridad. Y como tampoco tenemos espacios de formación, ni académica, ni política, contundentes, porque todo aquí es una precariedad, sobre todo para las ciencias sociales. Entonces no se genera ese pensamiento y mucho menos se organiza y mucho menos se acciona. Entonces, las juventudes, digo, van como por inercia, eh, pero también hay mucho conservadurismo. Accionar. Claro, claro, también en las juventudes. Eso es preocupante, ¿verdad? Eh, y bueno, yo creo que también un elemento que se maneja mucho y que lo está manejando el señor Trump, que tiene que ver con esa subjetividad de hacer grande América otra vez. Pero si tú te vas a la historia de cómo se construyó Estados Unidos, ¿sobre qué base se construyó sobre la Mm, violencia pura y dura, con muchísimas manifestaciones y qué grandeza puede haber ahí. Entonces, también, digamos, están sufriendo los efectos de sus decisiones de los años 70, 80, de deslocalizar las manufacturas, ¿verdad? Entonces, ahorita, hacer América grande otra vez, ¿cómo? Ya la disparidad que hay Le entre... preguntamos a la inteligencia artificial china. nos queda esa, nos queda, mira, Virgilio, la verdad que hemos visto hoy un escenario complejo para Guatemala. Ustedes son los que la conocen. Eh, las posibilidades de articulación del movimiento social guatemalteco, sin duda, depende de lo que no se ha hecho y de lo poco que se ha hecho en estos últimos tiempos. Pero déjenme decirle una cosa, yo sí soy optimista y creo que cada tiempo, Militante. sí, cada tiempo tiene la posibilidad de construir, de generar no solamente paradigmas, sino acciones
Y bueno, siempre apelo a las juventudes de todos los tiempos terminan. Acuérdense que nosotros tres fuimos también jóvenes y anduvimos por allí haciendo, aportando a esa construcción de nuestros procesos sociales. Y bueno, las nuevas generaciones tienen que hacer lo propio, ¿eh? Claro. Yo creo Sí, que Pero, por allí, y Virilo, tú tienes que coincidir con nosotras dos en esto, que la sí, sí, juventud sí, pero es guatemalteca es que, la que va a sacar la casta, ¿no? y no sé si la juventud, los niños, es decir, porque es decir, si hablamos de la generación de los que tienen ahorita 20, 25 años, ellos están primero en una anomia, en un rechazo a la política, ¿no? Y han aprendido, métete para hacer plata. Sí, Se salva el que hace dinero, no importa cómo. Y todo el aprendizaje es no importa cómo. Honestidad, decencia, solidaridad, defensa de intereses colectivos, respeto a la dignidad de los demás, nada de eso. nada de eso. Entonces, serán estos niños que van a ser educados con esa maldad los que tendrán que reaccionar. ¿No? Los que tendrán que reaccionar drásticamente. De nuevo, el problema es que se van a repetir los mismos errores de los años 70, 80. Y si no sucede algo que lo evite, va a ser una violencia gigantesca. Un deterioro social en el cual se van a estar matando, y digo se van a estar matando porque lamentablemente yo ya no voy a estar para poder decir por favor no se maten, se van a estar matando hermanos para comer. ¿No? de hecho Y eso es lo que quiere, y eso es lo que quiere el imperialismo. ¿No? ya estamos Con, ahí, ya está ya en algún sentido Está ahí como a está, la vuelta de la esquina, ¿eh? porque la indiferencia, lo que estamos escuchando, digamos, así como hay voces con este drama, digamos, de la migración, que tiene mucho de show, pues, ¿verdad? En el sentido de espectáculo, ¿verdad? Como decía al inicio, es para adentro, para que los votantes de Estados Unidos digan, ah, sí, ¿verdad? Tenemos a este presidente que cumple lo el que macho. Que está cumpliendo lo que ¿Eh? prometió, ¿no? es el macho alfa, y que valida esa masculinidad tóxica, hegemónica, ¿verdad? Mm. Y la valida de la peor forma y es xenófoba, es racista, es misógina, etcétera. Eh, pero ya eso está sucediendo. Entonces hay muchísimos migrantes que no les importó. 45% votaron por esa opción, incluso sabiendo lo de las deportaciones. Y no importa, ¿verdad? Claro, Es que los deportados no votaron. Claro, ¿No? claro, ellos no Los que votan. están adentro no quieren votaron más. para que se vayan. Sí, Miren, yo les voy a contar Qué un fuerte, dato que pero pasa en todas partes. Cuando yo era profesor universitario hace ya 500 años, allá en Brasil, unos estudiantes de medicina exigieron que el cupo se ampliara porque la escuela de medicina solo aceptaba 32 estudiantes en primer año, no más. ¿No? Porque no habían condiciones, no habían laboratorios, no había nada. Bueno, entonces, después de una fuerte movilización, se logró que se ampliara a 50. Al año siguiente, estos 50 se opusieron a que hubiera 50 otra vez, ¿no? Porque no alcanzaban los laboratorios, porque no habían recursos, porque se abrieron los lugares, pero no se dieron recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasó a Estados Unidos. Y por eso necesitan a esa masa de inmigrantes que cobren barato, que vayan a dormir 20 sobre un mismo colchón, ¿no? Porque eso es lo que puede mantener el capitalismo. Y Trump imagina que regresando a las empresas van a producir, no, porque la mano de obra norteamericana, los que sí tienen ya su estatus, quieren tener una vida mediana, no van a dormir 20 en un colchón, si ya tienen la ciudadanía estadounidense. ¿No? Entonces, ese es el dilema de ese capitalismo y nos lo está trasladando a nosotros, a nuestra propia destrucción. De ahí que la multipolaridad económica y política es fundamental. Se va a dar cuando y cómo Guatemala se va a insertar. Nos hemos insertado de distinta manera y Guatemala
por su élite, no se ha insertado como país. Pero ojo, ojo, porque nuestra élite sí está súper insertada. La oligarquía guatemalteca tiene toda su plata en España. Ya no son empresas guatemaltecas, ni Cementos Novela, ni la cervecería, ni las empresas Sí, que todo siempre se lo me olvida el nombre. privatizaron, No, no, no lo privatizaron, lo sacaron. lo sacaron. Sacaron sus capitales y están en España. Y se firmó un acuerdo de que no hay doble tributación. Entonces, Dionisio Gutiérrez, ciudadano guatemalteco, tiene todos sus intereses, etcétera, y habla de la libertad y la chingada, pero él es también ciudadano español y tiene sus empresas en España. Entonces, su empresa no puede pagar en Guatemala impuestos porque paga en España. Y como son grandes capitales, pagan el 1.2%. ¿Mm? Esas son nuestras élites. Es con esas con las que nos Y tenemos que enfrentar. parásitos. Pero esos son los que mantienen a Consuelo Porras, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Claro, Constitucionalidad, y siguen hablando, todo el sistema. viva la libertad, pero viven de los corruptos. Entonces, La libertad, pero cuando va a llegar el guatemalteco a entender esto, es un proceso de educación, de debate, de Sí, lucha pero hay que política, de empezar, lucha ideológica. Virgilio. Mira, la Bueno, verdad que estamos, lo hemos empezado, lo estamos intentando. Es decir, yo creo que no pasa un día de la semana en que Ana Silvia no esté en algún lugar debatiendo, esté discutiendo. Hay mucha gente en Guatemala, pero eso no es suficiente. sí, sí, sí. Tengo que digamos, decirles a ambos que tendrán que seguir haciéndolo hasta que se mueran, ¿eh? Para que lo tengan Claro, claro los dos. claro, felizmente. Bueno, para que lo tengan claro. Pero yo Mira, sí, yo soy un pesimista, pero también soy un necio. no, hasta que te Así que, mueras. Hasta que te muera Virgilio y ni hablar Ana Silvia, por eso están acá. Y mira, en función de esa necedad, vaya, si no somos capaces como humanidad de rescatar a la humanidad y lo humano de la humanidad, estamos fregadísimos, fregadísimos. Entonces yo creo que justo para eso son estos espacios. No sé cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a seguir haciendo. El sistema no nos los permite. Uno dice, no, mira, que hay que ir a las juventudes. No, mira, que ahí no está la cosa, que hay que ir a los más pequeños y tal. Y nuestros ministerios de educación no nos los permiten porque vaya, es parte del sistema y tal. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que hay que volver a empezar lo a humano. pensar cómo lo hacemos. Sí, sí, Claro, sí, sí, yo creo sí. que igual mantener espacios como este contra viento y marea sí, claro. eh, es necesario, ¿verdad? Sí, Reitero, son, ¿verdad? Cualquier acción, cualquier acto que de alguna manera nos, nos plantee, ¿verdad? Reírnos, el humor, También. cualquier creación, el arte, Mira, todo yo eso. creo que hay que tomarse la comunidad, o sea, vamos a ir abajo y tomarnos la comunidad porque el sistema no nos los va a permitir. A estos necios y a todos no los hay que pedir necios. permiso. Eso, por supuesto. Entonces, habrá que ir a la comunidad, al núcleo, para poder desde abajo, gente, poder en algún tiempo, Ujú. cuando ya no estemos, podamos ver ese cambio. Pero desde dentro del sistema y con el sistema no podrá ser posible. Eso ya lo tenemos que tener claro. Y en eso sí me sumo con Virgilio, por ahí no es la cosa. Por ahí no es. Hay algunas plataformas como universidades totalmente corruptas, pervertidas, que por allí tampoco es. Eso también lo tenemos que tener claro. Entonces creo que hay que ir a las comunidades, Sí, a a la la gente. gente, directo, Poco punto. a poco, poco a poco. Y en lo que, además en la medida de nuestras capacidades, pues, porque tampoco somos Tarzán, ¿va? Ujú. Ahora, las hormigas todas llevan comida para cuando para Sí, pasar la época difícil. Ujú. Claro, Entonces, con hay que la labor aprender, de hay que hormiga aprender. tiene que hacerse, pues, ¿sí? hay que aprender Y de las tenemos que, hormigas. sí, sí. Y aunque se pelean entre ellas a ver quién se lleva el pedacito más grande, pero hay que hacerlo, pues. Ujú, Así es. No, yo ujú. pienso que así, este granito, Ana Silvia, ¿tienes cuántos años con tu programa, Ana Silvia?
31. 31 nació. Viste que es necia total. Necia Sabe que ahora total. así estuvimos un poco en suspenso porque sí nos agotamos. Fueron del 2023 al 2024 muy duro, pero ya estamos volviendo, porque es eso, ¿verdad? Que en la hasta donde se pueda hay que hacerlo. Si No, 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 hasta donde se pueda, no, hasta la muerte, Ana Silvia. Sí, hay que sobrevivir. Bueno, también hasta donde se pueda. Es decir, con Gaceta nosotros llevamos 7 años. ¿Ah? Claro que sí, Yo la Virgilio. mantengo, yo lucho. Es decir, es un desesperado sobrevivir. Bueno, va a llegar un momento que ya no tengamos plata y capaz se cierra, pero bueno, hasta que se pueda. Pero hasta que se ¿Ah? pueda. Yo dije, bueno, Hasta que las cuando, fuerzas nos den. la cuestión es que la historia diga, alguien dijo pío. ¿Ah? No Y dice, alguien vendrán dijo otros, y pío. vendrán otros. dijo pío. Alguien dijo algo, alguien se opuso y eso tenemos que dejarlo No, registrado. mira, este año Virgilio y Ana Silvia, ahora que empiezo en este recorrido con cada uno de los países hermanos, por ahí voy a tener a Rudy. Ay, Rudy, creo que cumple año hoy, hombre. Compañero Rudy Flores, por ahí lo llamo a saludar. Del Salvador y voy a tener compañeros de Costa Rica, de Nicaragua, de todos nuestros países. Tenemos este año un compromiso en ACAS de reunirnos en Tegucigalpa en medio de toda esta, Esta vorágine. esta vorágine. Y bueno, yo creo que esa reunión de ACAS en Tegucigalpa debe servirnos, Ana Silvia. No sé si vendrás, Virgilio, ojalá puedas en agosto, ¿cierto? Sí, Haremos lo posible. Tienes que venir, Virgilio, porque más allá de un pronunciamiento que podamos sacar, vaya, que sí, enhorabuena, un pronunciamiento, creo que tenemos que hacer, hombre, un cronograma de accionar colectivo de la región centroamericana, ahora sí, desde ese espacio que, a pesar de los pesares, ha sobrevivido hasta ahora, que es nuestra Asociación Centroamericana de Sociología. Creo que, como bien lo acabamos de decir, tenemos que tirar, pues, hasta donde se pueda nuestros últimos cartuchos, nuestros últimos aportes o semillas para construir pensamiento crítico y accionar colectivo. Entonces, estamos comprometidos a ir asistir a ese llamado de ACAS en agosto, Ana Silvia y Virgilio, y allí hacernos una proposición desde nuestra profesión, ¿les parece? por Démosle. Intentémoslo. de hecho, el año pasado ACAS cumplió 50 años de existir, y yo siempre traigo a colación lo que dice don Daniel Camacho, ¿verdad? Que es uno de los fundadores que aún vive y lúcido y Sí, siempre dispuesto. Cuando dice, ACAS es un estado de espíritu, porque ACAS no tiene ni un centavo partido por la mitad, ¿verdad? Se sostiene por eso, porque es un estado de espíritu, porque es una idea que ha sido tan poderosa que se ha mantenido. así Y es. creo que esa es como voces de mujeres, ¿verdad? Que tampoco tienen ni un centavo partido por la mitad, pero se llaman 31 años, porque somos necias, porque somos perseverantes y porque creemos que las mujeres tenemos algo que decir y tenemos el derecho de decirlo. Ajá, ajá, ajá. Pero, y es difícil y es, qué sé yo, pero siempre creo que encontramos eco en algunas personas y eso es a lo que hay que apostarle siempre. Que la esperanza está ahí, no se encuentra a la vuelta de la esquina y hay que seguir. Hay que Así que seguir. gracias por siempre también por tu espacio, que ya también vas acumulando algunos años en Cuatro, este cuatro ya. año, sí, en esta voluntad, ¿verdad? Y en este estado de espíritu. Así es. Bueno, con la consultora ya voy para 19 años y uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo? Nada, como dice Virgilio, hasta donde Ajá. se pueda resistir. Virgilio, tus palabras finales y espero verte en Tegucigalpa, ¿eh? Pues mira, yo creo que la palabra final es, no hay que perder la esperanza. Del pesimismo tiene que salir la esperanza. El optimismo nos ciega, es de ir despacio, pero no tenemos que hacernos ilusiones de que el triunfo está a la vuelta de la esquina. Y concretando de nuevo, el trumpismo a Guatemala no la va a hacer peor. ¿No?
Por Guatemala va a pasar como todas Pero las espérate, grandes no, tempestades. no solo el Pero trompismo, la irrupción del mundo multipolar, la crisis estructural del dólar, que eso no viene con Trump, viene de hace un rato. O sea, sí que nos vienen, digamos, crisis que pueden ser oportunidades para reafirmar nuestra identidad sí, y ah, reafirmar claro, 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 la claro. necesidad de crear un Ujú. proyecto nacional, Virgilio. Es que la necesidad está puesta, la necesidad está. Lo que tenemos que encontrar son las formas para Y las hacer posible voluntades, ¿no? de También. construir ese proyecto. Ajá. Y yo creo que eso es lo que hay que pensarlo, hay que discutirlo todos los días, tratando de que se pueda construir. No para tomar el poder mañana, no porque mañana va a cambiar Guatemala, pero para que cambie algún día hay que empezar ahora. Y eso es lo que Claro que sí. todos los días estamos intentándolo desde distintos lados. ¿No? No, yo creo que las circunstancias van a cambiar sobre todo para aquellas estructuras y estratos de las sociedades nuestras que en el conformismo unas y otras muy acomodadas, ¿ya? Vaya, se han divorciado de las muchas tareas y por eso estamos donde estamos, ¿no? No solamente las izquierdas, en la intelectualidad, los movimientos sociales, todos, no solamente el movimiento sindical, estamos en un estadio muy cómodo, ¿no? Vaya, es que ahora nos tiene como nos tienen esta crisis profunda a Guatemala y a Panamá concretamente, y luego vamos a platicar en las próximas semanas con el resto de los compañeros y compañeras de Centroamérica y México. Entonces, nada, tremenda la conversa porque nos ayuda a un poco una introspectiva de nuestras realidades, dónde estamos en este momento frente a Trump, frente a la China, que sí que llegó y que no está en las mismas condiciones en, por ejemplo, en el caso de Guatemala como en el caso de Panamá, y ya vamos a verlo, repasarlo en el resto de los países centroamericanos, pero bueno, como en esa relación ya de un mundo multipolar, la Centroamérica tendrá que ubicarse sí o sí, desde las estructuras en donde se pueda, con la gente necia que se pueda. Así que esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar, programa 5. Será transmitido, hoy lo estamos grabando jueves, pero será transmitido este sábado 1 de febrero, y aprovecho para saludar porque este sábado 1 de febrero comienza el mes de la celebración, de la conmemoración, por eso tengo el suéter, del centenario de la Revolución Dule del pueblo Guna de Panamá. Estará celebrando todo ese mes de febrero, pues el centenario de la Revolución Dule. Saludo a mi hermano que ya no está este año con nosotros porque tiene muchísimos trabajos, pero sigue siendo parte de esta familia Cebaldo Inahuinapi, que va a estar por acá en esta conmemoración del centenario. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, Virgilio. Gracias, Ana Silvia. Besos. Un grande abrazo, cuídense. Siempre Chao. contra la esperanza. Vamos.